Bienvenidos al canal El lado B de las cosas presenta Salvemos Internet. Un duro golpe para la humanidad acaba de ocurrir el 26 de marzo. El Parlamento de la Unión Europea acaba de aprobar una ley llamada Copyright que pone en riesgo el derecho a la información, a la libertad de expresión y los derechos humanos de todas las personas que viven en la Unión Europea. Un grave problema que podría extenderse a nivel mundial. De Internet se pueden decir muchas cosas. Tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Sin embargo, y a pesar de todo lo negativo que podría tener Internet, es algo que vale la pena salvar. Voy a hablarles de todo lo positivo que puede encontrar en Internet. Internet se ha vuelto como una gran biblioteca donde podemos encontrar la información de cualquier tema a nuestra disposición y en cuestión de segundos. Esto nos ha permitido poder entender, encontrar y conocer temas que de otra forma no podríamos encontrarlos en los medios oficiales. Los libros necesitan en su mayoría de una editorial que suele decidir qué temas puede publicar o no. Por lo tanto, la información que podemos obtener de ciertos libros está restringida a diferencia de lo que encontramos en Internet. Los medios de comunicación, por ejemplo, la televisión, radio, revistas, etc., siguen el mismo patrón. Al pertenecer a empresas grandes y transnacionales, tienen compromisos con sus patrocinadores, tienen compromisos con una línea editorial dictada por los gobiernos en turno y por la élite. Por lo tanto, constituyen un sesgo de información para su audiencia. Últimamente han perdido credibilidad. Por lo contrario, en Internet, millones de productores suben cada día distintas informaciones, videos, audios con información alternativa en diferentes plataformas y es un proyecto en el que muchos trabajamos. Internet ha permitido que mucha gente despierte, empiece a hacer cuestiones, empiece a cuestionar a los medios de información, empiece a hacer cuestionamientos con respecto a hechos históricos, con respecto a las actuaciones de ciertos políticos y empiece sobre todo a pensar por sí mismos. También Internet ha constituido un medio de expresión donde las personas pueden desarrollar su creatividad, pueden exponer su talento, exponer su trabajo, sin estar siempre dependiendo de otra gran empresa. Para entrar a trabajar, como sabemos, a estas empresas transnacionales de comunicación, en ocasiones es bastante complicado si no cumples con ciertos requisitos, si no tienes una recomendación u otros aspectos. Por lo tanto, mucha gente se quedaba fuera sin la oportunidad de desarrollar su trabajo. De igual manera, los que querían, por ejemplo, cantar alguna canción o tenían talento vocal o de música, pues estaban antes restringidos a pertenecer a una disquera si querían dar a conocer su trabajo. Eso con Internet ha cambiado. Cualquiera puede publicar su trabajo en YouTube y así empezar a desarrollar su carrera artística sin necesidad de depender de los intereses de una disquera. Podríamos dar miles de ejemplos acerca de lo importante que es Internet. Gracias a las redes sociales se han dado movimientos que ayudan a defender los derechos humanos o los derechos de los animales, el medio ambiente. Puede tener un lado muy positivo Internet, claro, tiene un lado oscuro. Pero, como digo, vale la pena salvar. Por todo esto es importante que ayudemos a salvar esto antes de que sea tarde. Desafortunadamente, el 26 de marzo, el Parlamento de la Unión Europea decidió que los medios alternativos, que la opinión pública y que la libertad de expresión, los derechos humanos, pasan a un segundo nivel detrás de los intereses comerciales y la línea editorial que va a manejar la élite. El Parlamento de la Unión Europea dio más importancia a ciertos intereses que a defender los derechos humanos de los ciudadanos de Europa. Una lamentable noticia. Estoy hablando acerca de la aprobación de la ley Copyright. ¿Qué significa esto? Muy bien, les voy a comentar. Esto ya tiene tiempo que lo están intentando aprobar, desde 2016. Estaban aprobándola y luego la rechazaban ante la presión social.
Y así estuvimos en numerosas ocasiones. Desafortunadamente, en este 26 de marzo de 2019, bajo otros artículos 15 y 17 ya cambiaron, se vuelve a autorizar esta ley de copyright. ¿Qué es lo que significa? Les voy a explicar. El artículo 15 se refiere a los agregadores de noticias. Anteriormente, las personas en la Unión Europea podían publicar en una red social o en un blog un extracto de alguna noticia que les interesara comentar o hacer alguna crítica, y en ocasiones ponían el link de donde lo habían sacado, del portal, el periódico, etc. Pues ahora las redes sociales o un blog alternativo, si quiere hacer eso, tendrá que pagar, porque ya poner un link significa que tiene un copyright. Mencionar una noticia que es de un periódico tiene copyright, por lo tanto se tendrá que pagar. Obviamente un medio alternativo, un blog, no puede pagar esto porque pues los blogs tienen muy pocos ingresos. Si es que reciben ingresos, no se pueden permitir eso. Las redes sociales, obviamente grandes como Facebook o Twitter, pues tampoco pueden estar gastando en eso, por lo tanto van a empezar a restringir que se pongan ciertos links, que se comenten ciertas noticias para evitar estas sanciones. Eso es básicamente, y estaría afectando a los medios alternativos, a los pequeños blogs, en beneficio de los grandes periódicos, de los grandes portales, y a la larga pues estaría afectando a las personas porque no van a tener la suficiente información que a lo mejor tenían hasta ahora. El artículo 17, que antes era el artículo 13, no es el más preocupante. ¿Por qué? Porque obliga a los proveedores de internet, a los buscadores, a las plataformas YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Reddit, Instagram, Telegram, Patreon, etcétera, y muchas más que no he mencionado, porque a tener una serie de filtros. Estos filtros para evitar que se suba material que pueda contener copyright. Son filtros de subida. Esto quiere decir que cada archivo, cada video, cada comentario, cada imagen, foto, todo tendrá que ser pasado por un filtro que es realizado por inteligencia artificial, por un algoritmo que va a estar verificando qué información se va a subir. Esto en sí constituye una censura, porque antes podíamos publicar cualquier cosa, pero ahora va a abrir una puerta, vamos a tener que tocar esa puerta antes de subir cada archivo. ¿Y esto qué significa? Que por ejemplo, si alguien quiere subir una imagen, pues este algoritmo se va a tardar y va a determinar si esa imagen puede publicarse o no. Eso significa que muchos contenidos ni siquiera van a llegar a ver la luz, supuestamente porque tiene copyright. Y es aquí donde la ley empieza a ser un poco ambigua, y cómo su interés por censurar está provocando que se publique una ley que ni siquiera está bien redactada. Se ha estado haciendo cuestionamientos con respecto a lo que esto significa. El Parlamento ha contestado de forma muy ambigua. Por ejemplo, Wikipedia ha dicho que esto les afecta porque ellos no van a poder publicar cierta información o poner links porque los dos artículos les perjudica. Entonces, el Parlamento ha dicho que pueden hacer una excepción con respecto a Wikipedia y dejar que pongan ciertos extractos. Wikipedia ha comentado que eso es ambiguo y que además esa excepción no es suficiente. La ONU ha dicho y se ha expresado en contra de esta ley porque ha dicho que está violentando los derechos humanos y de expresión para favorecer los intereses comerciales de unas pocas empresas. Pero además, ¿esto qué incluye? Nos han dicho, la parte del Parlamento ha expresado que esto no afecta a los memes, que se va a poder seguir haciendo críticas y que se va a poder hacer parodias de cualquier cosa, que eso no va a estar afectado por esta ley. Pero si consideramos que va a haber un algoritmo que va a estar en esas plataformas, el algoritmo no va a poder determinar que se trata de humor,
que se trata de sarcasmo, o que se trata de un meme, o que está haciendo una parodia de una película, o que está haciendo una crítica de alguna serie, o que hace un meme en crítica social. Simplemente el algoritmo va a tomar todo parejo y va a empezar a bloquear y a censurar muchos canales y muchas imágenes y muchos artículos. Así que aquellos que dicen que no va a afectar a los memes, bueno, es una información incompleta. Como les digo, el algoritmo no va a poder determinar, o la inteligencia artificial, si es una broma, si es sarcasmo, si es parodia o si es un inofensivo meme. Y mientras lo identifica como algo positivo o negativo, mientras se pone la reclamación, miles y miles de cosas van a ser censuradas. Por ejemplo, algo así ya lo tenemos en China. En China no se pueden hacer memes o no se puede hablar de cosas tan intrascendentes como Winnie Pooh. Así es, Winnie Pooh está totalmente censurado en China. Y bueno, esto obviamente afecta a todos, afecta a los que producen información alternativa en internet, a los canales, a los blogs, pero sobre todo a las personas, porque ya van a tener sesgada la información, porque no van a poder expresarse libremente. Y esto tiene unas connotaciones bastante oscuras, aunque pueda parecer que a los demás no nos afecta, a los otros países, si vivimos en México, si vivimos en Estados Unidos o si viven en Chile, Argentina, en realidad sí, porque una vez que se haya aprobado en la Unión Europea, como ya sucedió, el único límite que queda es una aprobación en Estados Unidos de una ley similar, y entonces la censura será global, porque YouTube no puede estar haciendo un filtro para Europa, otro para Estados Unidos, otro para México. Pues simplemente van a ser uno para todos, y así es como va a funcionar. De hecho, YouTube y Google, ellos obviamente están en contra de esta ley, pero además ellos informaron, en caso de que sea aprobada, ellos no se pueden hacer cargo de todas las sanciones que se van a generar con el copyright. Así que simplemente, como no pueden establecer un filtro tan grande para censurar todo el contenido de internet, pues simplemente van a empezar a bloquear y a bloquear canales y contenidos para evitar estas sanciones. Va a haber un bloqueo masivo, así lo explicaron, y obviamente esto va a iniciar en Europa. En el caso de que se llegue a aprobar o haya una iniciativa similar en Estados Unidos, va a ser mundial. Muy bien, vamos a ver, pero si esto solamente afecta a los contenidos de internet, ¿cuál es el problema? Si el chiste, bueno, solamente son cosas que tengan copyright, perfecto. Pero tener copyright significa, por ejemplo, que no se pueda subir un análisis de un libro, un análisis de una película, una imagen, tenga el logotipo de los Avengers. Eso es lo que tiene copyright. Y ahí es donde el algoritmo tendrá que diferenciar si se puede publicar o no. Más allá de esto, en Europa, por ejemplo, hay una serie de cosas que han estado ocurriendo. Aparte de esta censura, también se ha estado aplicando una serie de leyes que van a empezar a restringir la libertad de expresión. Y no solo eso, no solamente eso tiene que ver con el copyright. Una vez que se hayan aplicado estos filtros, se tiene como plazo hasta el 2021. No nada más podrían censurar lo que tiene copyright, posiblemente pueden empezar a aplicar una censura a otras cosas. Más adelante puede haber una legislación que diga que no se debe subir a internet ciertos temas porque tal vez generan odio, porque no se puede hablar de ciertos temas porque dan mala información que es dañina para la salud. Por ejemplo, una vez aplicado este filtro, algún parlamentario como los que aprobaron esto, que además lo están festejando, pues van a decir que no se debe de hablar de ciertos eventos históricos o no se debe cuestionar, por ejemplo, algunos eventos porque genera odio. Entonces, si tú quieres opinar de algo distinto, simplemente tu opinión, tu video, tu comentario nunca va a subirse en internet. Por ejemplo, si tú deseas hablar acerca de los efectos negativos de las vacunas, pues con estos filtros posteriormente tal vez ya no puedas hacerlo, ni siquiera intentar subirlo a internet, porque será censurado. Y así podemos empezar
hablar de ciertos temas que van a empezar a ser censurados posteriormente, porque el objetivo de implantar estos filtros no tiene nada que ver con defender los derechos de autor. En realidad es una censura disfrazada. Lamentablemente, esto se pudo realizar debido a que no hubo ninguna presión social. Hubo algunas manifestaciones en Alemania, pero eso fue todo. Lamentablemente, cuando se aprueba una ley injusta, es más fácil que lo hagan si la gente no presta atención. Los medios de comunicación grandes, que son los grandes beneficiados de esto, guardaron silencio. Muy pocos retomaron esta nota. Cuando alguien intentaba buscar esta información, pues te mandaban notas un poco desactualizadas donde te decían que ya la habían rechazado, cuando en realidad estaba en discusión. Así que un silencio de los medios de comunicación provocaron que la gente no supiera. También, desafortunadamente, y sí hay que decirlo, los canales de YouTube guardaron silencio, incluso los canales alternativos o que hablan en contra de la élite o que dicen ser de la luz o que según son contactados, que son de programas, por ejemplo, de España, que debieron haberse levantado, que debieron haber dicho algo. Con todo respeto, no lo hicieron, guardaron silencio, a pesar de que también se pueden ver afectados, porque si ellos también han subido imágenes para ayudar a hacer sus videos, pues en algún lado los puede afectar, y aunque no les afecte directamente, yo pienso que sí debieron haberlo comentado para que la gente lo supiera y poder haber hecho alguna presión contra el Parlamento de la Unión Europea, porque es un daño a la libertad de expresión y a la libertad de información. Y si encima nos quedamos callados, pues más fácil tienen el camino. Desafortunadamente, ni los canales alternativos, que según son de conspiración, levantaron la voz, ni ningún otro canal lo hizo. Y como la gente no se enteró, no hubo presión social y esto ya fue aprobado. El día 8 de abril se va a hacer una segunda votación para determinar algunos puntos, así que todavía se puede ejercer presión social. Pero como comento, hay canales de YouTube grandes que están guardando silencio. No sé si tengan un doble discurso, trabajen para alguien más, que piensen que no les va a afectar. He visto canales que dicen no es para tanto, tratando de calmar a la gente. Muy lamentable que les digan no es para tanto, no exageren, no les va a afectar, cuando en realidad ellos mismos podrían ser afectados. Es un daño a la libertad de expresión. En este caso, primero será la censura con el pretexto del copyright, pero una vez que se hayan puesto estos filtros, van a empezar a censurar otros temas controvertidos, como ya lo están haciendo. Pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas.